Vamos a ver de 1 Corintios 15, para ver el rescate de los Adanes, verso 38, donde dice que cada semilla tiene su propio cuerpo. Está dejando especificado que la resurrección, de que es muy delicado todo esto, ¿verdad? La resurrección trae cada cuerpo respectivo, según la especie de la cual se sembró. Es decir, ¿para qué círculo, para qué área específica en el tiempo y en el espacio se sembró ese cuerpo? ¿Qué planes se tenían para ese cuerpo futuro en base a los acontecimientos del cuerpo terrenal? ¿A dónde, qué esfera se va a mover, etcétera? Entonces, cada semilla traerá su propio cuerpo, dice Pablo. Con eso nos deja entender que no todos los cuerpos son, y lo describe después, que no todos los cuerpos son la misma carne, la misma sustancia, quiero decir en este caso. Entonces, ya especifica, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una será la gloria de lo celeste y otra la gloria de lo terrestre. Quiere decir que ya estamos atisbando ahí que van a haber dos esferas, a lo menos, en lo que nos dan a nosotros a entender, para el caso, pues. No que haya solo dos esferas, deben haber millones de esferas. Pero para el caso nuestro, van a haber dos esferas, la esfera celestial y la esfera terrenal. Y cada cuerpo vendrá según su especie en la resurrección. Porque, 44, se siembra cuerpo animal y resucitará espiritual. Es decir, ya ahora la naturaleza de los cuerpos de esa esfera futura, sea para cielo o para tierra, van a ser espirituales. Ya no van a ser corruptibles ni mortales, sino que absolutamente espirituales. Para que se cumpla el verso 28 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, en donde se habla de un futuro, hasta ahí nos deja la Biblia aún en el Apocalipsis, un futuro en que Dios será todo en todos. Eso quiere decir que se va a englobar todo a nivel espiritual. Y entendiéndose que cada especie conservará su propio cuerpo y el nivel de gloria que le tocó. Ya entendiendo eso, ya lo demás no tiene ninguna dificultad. La dificultad está en no entender esto, en no sacar este detalle. Entonces ya, ahora, Pablo habla con más amplitud, sobre todo del verso 44 en adelante, que Adán fue alma viviente. O sea, un ser espiritual manejado a nivel de la vida de Dios al principio, que vivió su alma, hizo vivir su alma de la vida de Dios, vivió su alma. Pero en cambio a él lo hicieron, a Cristo lo hicieron, el otro Adán, lo hicieron un espíritu que iba a dar vida. Él, con el primer Adán, solo él iba a ser vivificado por la vida de Dios, con árbol de la vida, etcétera. En cambio, el segundo Adán, el tercer Adán, no iba a tener árbol de la vida, sino que él mismo era el árbol de la vida. Entonces, él iba a dar vida. Ya empiezan las diferencias entre el uno y el otro. Otro detalle es que los que van a ser terrenales, y van a haber, dijimos ya, espirituales terrenales, como van a haber espirituales celestiales, serán tal cual su cabeza federal. Eso es lo que dice el verso 48. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y ahí no se escapa nadie de nosotros, ni de la esfera número 1 y la esfera número 2, o sea, la celestial y el terrenal, nadie se escapa de que trajimos la imagen del terrenal. Y así también seremos cambiados a la imagen celeste. Bueno, dicho todo esto, que es asunto de problema de resurrección o de transformación, entremos al detalle para terminar con el capítulo de Pablo,
en donde le revelaron que carne y sangre, la esfera que estamos viviendo ahora, no puede heredar esa otra esfera. Por esa razón, el mortal se volverá inmortal en la transformación. El corrupto, o sea, el muerto, se volverá incorrupto en la otra esfera. De tal manera que es necesario que ser vestidos o de inmortalidad o de incorrupción. Entonces, esa es la verdadera razón por qué la frase carne y sangre no heredarán el reino. Y a esa ley, pues me imagino que no escapará ninguno, ¿eh? Ninguno, absolutamente nadie. Bueno, ahora entonces tenemos que saltar al Génesis. Yo hice un esquemito en la mañana, porque el Señor me dio una experiencia muy fuerte esta mañana, fuerte, que venía platicando con mi hermano. Lo voy a comentar después, fuera de grabación. El primer Adán, para el primer Adán, Dios tuvo que venir al rescate, debido a que en la junta de dioses, y Dios sigue siendo Dios de dioses, y ha sido, ¿no? Es el Elohim. Cuando hablamos de Elohim, no queremos, desde luego, y esta es una cosa muy importante, no queremos invalidar la Trinidad, por supuesto. No queremos decir que cuando hablamos de Elohim no se está refiriendo a la Trinidad porque estemos negando la Trinidad, sino que evidentemente ahí se está refiriendo a la junta de dioses. Hagamos. Pero es aquella frase humanizada de la Escritura, para que nosotros lo entendamos, pero como cuando decimos, yo voy a pintar acá, ¿no? Vamos a pintar, pero ni participa siquiera que está diciendo. Pero él ordena y él decide y otros aconsejan. Entonces hagamos, estamos haciendo pintar esto. Pero realmente es uno el que decide. Entonces el Dios de dioses como que tiene la costumbre, entre comillas, de reunir a sus dioses para hacer eso. Y como que cada siglo es producto de junta de dioses. Ahora, si nosotros pudiéramos probar, y lo podemos probar, que hay estas juntas. Esas juntas son las que deciden los acontecimientos trascendentales no corrientes. Los corrientes, pues, como el reloj, que se le da cuerda y va caminando por cuerda, y no cada día la orden, cuerda, sigue caminando, ahora cuerda, sigue caminando. No, se dejó la cuerda y ahí va. Y por eso es que la creación va en expansión, en criando nuevas cosas, sin que intervenga la orden directa de Dios. En ciertos momentos como que hay órdenes directas de las cosas más importantes. Entonces decía que ese producto de la junta de dioses la podemos sacar del hagamos al hombre a nuestra semejanza, etcétera, y podemos hablar de otras cosas. El caso es que cuando pusieron a Adán en la tierra, el primer Adán, tuvieron que entrar al rescate del primer Adán. ¿Por qué? Porque el Señor dispuso hacer en el primer Adán una raza de dioses. Entonces reunió dioses para ser dioses. Y no somos, entre paréntesis, mormones, ¿no? Porque yo voy a probar esto bíblicamente aquí. Esto debe quedar aquí y ser digerido, discutido, etc. Entonces va a ser dioses de los humanos. Olvidemos a los caídos de antes y los levantados de antes, y ese ya es, digamos, otro tema anexo. Pero estamos hablando de la creación nueva. Vamos a ser dioses. Bueno, ¿por qué dioses? Y acuérdense de Juan, ¿verdad? Juan 10 creo que es. Sí. Yo dije, dioses sois. Y está citando al Salmo 82. Entonces, en el Salmo 82, si lo miramos aquí en las dos versiones, dice el Salmo 82,
Vamos a ver. En su congregación, el juzga en medio de los jueces. Vosotros sois dioses. Va, aquí está, o noten dioses. Hijos de la Va, pero ahora léalo ahí. Aquí, Sí, ahí. No, ¿qué estaba leyendo ahí? 82 Salmo 82. No, pero. América. América. Ya. Va, ahora. Aquí dice, todos ustedes son dioses, les dije, y son también los hijos del excelso. Bueno, más o menos. Pero como los hombres morirán. Bueno, ahora lo otro, miremos como dice. Pero oír de jueces. Dios ocupa su lugar, dice, en ¿Vale? su congregación. Sí, Este es el versículo 6. Él juzga en medio de los jueces. sí, pues me llama la atención, jueces. En esta dice, yo dije, vosotros sois dioses, Sí, es que está hablando, vosotros hijos de la... sí, está hablando de jueces. Jueces. Y está hablando, o señores Aquí dice Dios. y dioses. Y dice O Dios, sea que es lo mismo. Pero Dios preside el divino tribunal divino tribunal. para juzgar en medio de los dioses. Fíjense qué cosa más asombrosa. La llamada aquí es la congregación de Dios. Sí, entonces está hablando, afirmando lo que yo les acabo de decir, que hay junta de dioses. Mortales diríamos, no, ¿qué mortales? Ni siquiera mortales. Dioses en la extensión de la semejanza. Y Dios. Por eso Dios de dioses. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que dice, vamos a hacer, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, por eso dice ahí jueces. Pero resulta que esos dioses deben ser los hijos de Dios, que habla de hijos del Altísimo, el Salmo 82, hijos del Altísimo, dice, ¿verdad? Hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo, sí. ¿Dónde está? ¿En qué verso? ¿Dónde está? Ah, con razón. Y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, y 10:14 de Juan, que es donde dice dioses sois. Entonces quiere decir que le llama hijos de Dios a los dioses. Entonces ya va apareciendo la explicación por qué los hijos de Dios iban a dar informes a juntas de dioses. Ahora, por supuesto, está hablándose de seres de una esfera inmortal, de una esfera excelsa, pero que no permaneció toda en esa posición. Entonces, cuando hizo Dios a los dioses, los hizo a su imagen también. Pero a su imagen quiere decir que pueden decidir. Y decidieron unos ser fieles y decidieron otros no serlo. Y tenemos ahí a los hijos de Dios caídos. Pero lo describe el del 5 en adelante, el Salmo 82. Describe que estas creaciones caídas, las caídas, ahora dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Y luego dice, a pesar pues de que les dijo que son dioses, son hijos del Altísimo, pero ahora van a terminar muriendo como hombres. Ahora, noten ustedes eso, hermano, si pareciera, y no es exculparse uno, pero pareciera como que Dios se hubiera equivocado en la escogencia. Con todo respeto lo digo, que yo sé que no se equivocó, ¿verdad? Pero Dios creó dioses y les fallaron, porque decidieron fallar. Entonces, ¿cómo no van a ser sus ministros ahora de escogencia en donde pueden los escogidos fallan? Así que no está en los ministros necesariamente la responsabilidad, como no la estuvo en Samuel cuando ungió a Saúl. Empezó a un fallón. No necesariamente por haber sido ungido de parte de Dios. El ministro que unge, quiere decir que instala, no que unge, porque no puede ungir, ¿verdad? Pero que instala, queda responsabilizado de la escogencia, aunque debe haber escogencia. Pero en el caso de Samuel, por ejemplo, unge a Saúl, como quien dice, yo soy responsable, y él lo unge, sin mayores trámites. Pueden alegar muchos, bueno, a mí me amó el Señor, a mí no me amó el hombre, así que yo no me quito de ahí. Muy bien, no se quite, pero Dios sí lo puede quitar por medio de ministros, porque pudieron haber empezado bien como Saúl y terminado mal. Entonces ya el método de quitarlo, etcétera, ya depende de las órdenes que Dios va a dar, o los desequilibrios
del que lo instaló, que pueda quitarlo de su propia intención o pueda dejarlo de su propia intención, etcétera. Ya son otras implicaciones. Pero qué interesante que aún Dios instala dioses y se vuelven hombres mortales. Eso es Dios. Es un precedente que deja un poquito tranquilo a uno de las tremendas equivocaciones que tiene con la gente escogida. Aunque no es excusa para poner a cualquiera, pues, y ni tampoco es excusa para decir, no, yo no tengo la culpa. Dios lo hizo. Y yo he tenido casos, hermanos, donde audiblemente he oído la voz de las personas que debe ser. Y tengo en mi mente ahorita dos nombres, no los voy a decir. Los Saúles pueden fallar, y no por el hecho de haber sido ungidos, instalados en el orden divino, quedarse infalibles. Que quede claro eso. Ahora, algo más. Quiere decir que entonces Dios planeó la operación de Adán, la planeó para hacerlo terreno. O sea, para heredarle la tierra y heredarle un cuerpo espiritual terreno, eternizado por medio del árbol de la vida, probado por medio del bien y el mal, y desde luego instalado para lo uno o para lo otro, según escogiera, para paraíso o para mundo caído en él. Pero eso ya dependía de la fidelidad. Ahora, como nosotros ya sabemos que cayó Adán, número 1, miremos qué hubiera pasado si no cae. O sea, el producto de la junta de los dioses. Hubieran sido dioses eternos, inmortales, en reproducción constante, llenando de hijos de Dios el universo, el cosmos entero y la tierra. Herencia, la tierra. Superhombres en la tierra. ¿Por qué superhombres? Porque no iban a ser como nosotros somos ahora, sino que iban a hacer lo que ustedes acaban de oír. Muy bien, ¿cuál fue entonces la operación rescate de Adán? Venir alguien a rescatar la imagen perdida del Dios, del creado Dios, es decir, Dios con minúsculo, creado, que terminó como hombre, volverlo a poner como Dios. Quizá, no sé si a eso se referirán los mormones cuando dicen, yo no sé esa doctrina, pues no la he visto, si ellos así hablan de hacer Dios. Pero esto que estoy yo describiendo no viene pues de esa fuente, estoy tomándolo de la Escritura. Espero que me esté explicando. Entonces, el rescate es rescate de la imagen de Adán terreno, porque cayó, perdió la vida de Dios, perdió la comunión, perdió la tierra. Entonces, ¿qué le van a dar? Lo que perdió. Le van a dar la comunión, le van a dar la vida de Dios, ¿sabes? Y le van a dar la tierra. Pero no le van a dar el cielo. Nunca estuvo en el programa darle el cielo. Por eso le prepararon y le van a volver a dar cuerpo terrenal. Pero cuando decimos cuerpo terrenal, nosotros pensamos en ¿verdad? No, cuerpo terrenal adaptado así como estaba antes. ¿Para qué? Para vivir en la tierra que le iban a dar antes. Por supuesto que esto engloba la mujer. Y la cosa es bellísima, porque en el primer Adán, la esposa es una esposa que se prostituyó y va a ser rescatada. Y va a ser rescatada a nivel del corazón de Adán y no a la cabeza de Adán. Es decir, que todo el tiempo la mujer terrenal, al ser rescatado el programa del Adán número 1, va a ser una mujer derivada. Esa es la gran ventaja, entre paréntesis, de la mujer que está en la iglesia,
que ella va a ser una mujer a nivel de la cabeza. Aunque a saber cómo irá a ser ya en la eternidad futura, basándome en el Dios todo en todos, la mujer de la tierra, pues. Pero eso ya es especulativo, tal vez podemos sacar algo más adelante. En cambio, la esposa, la mujer del otro Adán, no tiene que caer. Por eso sabemos que la primera mujer cayó y es perdonada, y castigada y perdonada. La segunda no va a caer, entonces no va a ser castigada y perdonada, tratándose del programa entero. En lo individual ya es otra cosa que vamos a ver. Por eso la iglesia del Cristo, del Adán segundo o postero, no puede estar en las situaciones de la tribulación. Porque ahí van a ser probados los que moran en la tierra. Y ella ya fue probada. Fue probada su virginidad y fue probada su fidelidad. Es lindo eso, precioso, porque no puede caer. Si cae la postera Eva, caería el postero Adán. Ahora, el postero Adán no va a caer, está garantizado. No lo veamos por el lado de la iglesia porque es más difícil de creerlo. Pero miremoslo por el lado del postero Adán, él no va a caer. Entonces su esposa no va a caer tampoco. La esposa del postero Adán está garantizado que será una virgen pura, entregada a su marido a tiempo. Nada de retrasar fechas porque no hay espacio en Maranata o en el IMSS Central. Entonces ya nosotros notamos que va a volver entonces el hombre a ser otra vez. Mire, yo no sirvo para hacer papel. Sí, es que no le he hallado. Entonces, sigamos. El otro programa de rescate del postero Adán. Miren qué cosa, hermano. Yo iba a poner en el papel que también, que no, en el otro no había habido rescate. Pero sí hubo. Sí, pues, porque ante Dios el otro cayó. Cayó por cargar el pecado de nosotros. En el sentido de caer, que nosotros entendemos, ¿verdad? Él no cayó para librarnos a nosotros caídos. Que al entrar en la esfera del cuerpo terrenal, nos volvimos nosotros carnales automáticamente cuando el alma envolvió al espíritu. Entonces nos volvimos carnales y nos vino a rescatar de eso, de que se señoreara el yo de la persona. Y ahí caben las 3 rendiciones, que ese es otro estudio que vamos a dar. Las 3 rendiciones del hombre. Bueno, entonces en el postero Adán, el auxilio radicó en que al postero Adán le dio viene a rescatar la imagen del celestial. El otro es el Dios Padre rescatando la imagen según Dios Padre. En el otro es la imagen según Dios Hijo. Y la imagen a restaurar en el Hijo, por medio del Hijo, en el postero Adán, es la imagen del celestial. Como que dice, ahora se va a hacer otra clase de cuerpos. Allá se hizo para la tierra, eternizada y gloriosa, pero ahora se va a hacer para es otra esfera celeste, eternizada y gloriosa. Y noten que en el otro Adán se restaura el intelecto. Ahora sí va a saber escoger el postero Adán. El otro Adán a ser restaurado. Cayó por no haber sabido escoger. Intelecto tupido. O estúpido, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir estúpido? Entonces, en cambio, en la nueva raza, se restaura todo y le van a dar por heredad el cielo. ¿Qué cielo? Todo le van a dar por heredad. Porque es la herencia del postero Adán, la que vamos a tener nosotros. Es todo. Ahí ya no se habla solo de esfera celeste, sino le van a dar, iba a poner yo aquí, al uno le dieron la tierra, al otro le dan el cielo, pero no, al uno le dieron la tierra y al otro le dan todo. Todo. Porque es coheredero con Cristo. Entonces, ahora al finalizar eso, la imagen de Dios restaurada, otra vez habrá reuniones de dioses para el siguiente ciclo, pero ahí ya vamos a participar nosotros.
Después de los juzgamientos, porque son jueces, somos jueces. Van a haber juzgamientos, van a haber ajusticiamientos, va a haber todo eso, y luego entramos en las juntas de dioses para un futuro lejano, remoto, cercano, qué sé yo. Muy bien, ahí está toda la presentación. No creo que se haya quedado nada en el tintero. Inmortales unos, inmortales los otros. Incorruptibles unos, incorruptibles los otros. Imagen de Dios los unos, imagen de Dios los otros. Pero en su esfera del Padre, en la esfera del Padre, en la esfera del Hijo y la esfera del Espíritu Santo es hacerlos espirituales a todos. Amén. Ahí, yo creo que... ¿Será que Dios prevé las fallas de esos dioses? ¿O las reuniones, la junta de dioses se hará cuando existe fallas? Porque Romanos 5:16 dice que la dádiva de Dios, precisamente hablando del postrer Adán, lo voy a leer mejor, 5:16, dice, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones. O sea que dice primero que el juicio, dice, surgió a causa de una transgresión. O sea que cuando Adán transgredió, le cayó juicio, resultando en condenación, dice. Pero la dádiva de Dios, dice, surgió a causa de muchas transgresiones. Como que Dios vio que Adán pecó y lo condenó. Pero después como que se dio cuenta que el pecado no solo se quedó en ese Adán, sino que cuando Adán se multiplicó, el pecado se multiplicó. Entonces surgió la dádiva de Dios. Sí, yo creo que las juntas de dioses serán para recibir acusaciones, para tomar ciertas determinaciones en vista de lo que están haciendo los dioses que están escogiendo. Definitivamente tiene que ser así, porque si no sería una predestinación completamente fatalista. Sí, entonces yo creo que y el hecho de que Satanás iba a acusar entre los hijos de Dios a las juntas de dioses, al hombre, era porque se estaba tratando de depurar lo que posiblemente iba a caer, o estaba cayendo, o estaba caído. Entonces yo creo que Dios sí me apuntaría por esa tesis, ¿verdad?, de que se van a hacer las juntas de acuerdo a las transgresiones. Porque tomando también el ejemplo de Acab, ¿no? Sí. Cuando Acab ya había, entonces Sí. junta, y ahí decidieron que era lo que... Sí, también tenemos que distribuir las esferas de jueces o de juzgamiento en servidores que tiene Dios, aparte de los hijos de Dios, que no son servidores, sino son como amigos de Dios. Están los servidores, que son los ángeles, los espíritus, etcétera, de los cuales unos están para hacer daño como castigo, y otros están para evitar el daño. Y entonces tenemos que a la izquierda, a la derecha, y las parejas, etcétera, etcétera, ya sería otro tema, ¿verdad? Solo para finalizar. Dos preguntas más. Dice, dice usted dijo. Dice, ¿qué hubiera pasado si el primer Adán no cae? Hubieran sido dioses eternos. Pero la misión del segundo Adán, miro yo que es como por la heredad que vamos a recibir, ¿verdad? Que es todo. Es una misión que lo engloba todo. En cambio, la del terreno era únicamente misión tierra. Misión bajo el sol. Entonces la pregunta es, ¿no será que hubieran sido dioses creados únicamente para la tierra? Sí, es que cuando estamos hablando de dioses en reunión, no estamos hablando de dioses en reunión terrena, sino estamos hablando de dioses en reunión creativa, o sea, de todo lo creado. Entonces deben haber ahí, del orden de Melquisedec, siempre distintas especies de juzgamientos. Y entonces, claro, Satanás está acusando la tierra, ¿no? Deben haber otros acusadores de otras áreas. Y evidentemente hay caídos de otros lados. Pero los juzgamientos que estamos viendo, estas son más o menos a esfera. No me atrevería a decir solo tierra, pero a esfera de este rincón del universo, que sería la galaxia solar o la galaxia Vía Láctea, más que solar. Pero involucra a todos los dioses de esa área. Pero todos los dioses de todas las áreas están reunidos. Lo mismo que Luzbel va a ser juzgado, capítulo 12 de Apocalipsis,
va a ser juzgado por jueces de todas las esferas, e inclusive la nuestra, y va a ser juzgado. Solo una última pregunta, hermano. Disculpe. Cálmate. ¿La iglesia será puesta al nivel de la cabeza al final? Sí, la cabeza ahorita es el Señor. De ella podemos hablar seguro. De los otros me reservo opinión por no estar en condiciones de haber visto todo, estudiado eso. Pero en cambio de la mujer, de la iglesia, sí me responsabilizo en la enseñanza, de que va a ser puesta a nivel de la cabeza, porque no va a haber varón ni hembra en esa esfera. No digo terrenal. Pero referencia a la cabeza de Jesucristo, iglesia. No, yo me refiero a la iglesia como cuerpo místico. En esa iglesia que ya no se va a reproducir, que ya no hay varón ni hembra, definitivamente tiene que estar al mismo nivel, por el hecho de que al desaparecer el sexo, el nivel de la mujer será el nivel máximo. No máximo, será el nivel de una criatura, si olvidándose el sexo. Aparte es la que se recobra el nivel para, mientras hay diablo en acción, el nivel de la mujer derivada. Sí, pero cuando desaparezca el enemigo, ya no tiene por qué la mujer, posiblemente ahí nivelen a todas las mujeres. Yo te digo que de lo que estoy seguro es de la iglesia. De las otras mujeres yo digo que las van a nivelar también. Pero el problema es que mientras haya reproducción, para nosotros no va a haber, pero para ellos sí, va a quedar derivada. Va a haber una función de mujer y una función de varón. En cambio en la iglesia no, va a desaparecer la función mujer, la función varón. Ahora estaba oyendo yo la discusión que tienen de que no sabía yo que los anglicanos tienen sacerdotisas y que por eso no se han unido con el Papa todavía. No, pero no unión, sino que están ahí firmando cosas, pero anotan que las diferencias son más que la Virgen María y todo eso, que ordenan mujeres. Mira la gran diferencia. Ya la van a borrar sin borrador. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos en la iglesia mística, cuerpo místico de Cristo, sacerdotisas. Lo que tenemos son sacerdotes. Y si todos van a ser sacerdotes y ya no se habla de mujer y hombre, es porque va a desaparecer el sexo. Muy bien. Hermano, en cuanto a la creación de dioses, que yo estoy entendiendo que, por lo que usted explica, que pueden ser rangos en cierta potestad a la manera de jueces, pero ¿no será que por eso Dios tiene su propio nombre y lo conocemos como Jehová, para sacarlo totalmente de esos dioses? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿con quién estaba hablando Dios ahora que entiendo la creación de dioses? ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dice hagamos al hombre? Bueno, con dioses de otras esferas creativas. Que la tradición decía que era la Trinidad. La Trinidad. No hay ningún indicio para asegurar con menos fuerza de lo que se afirmaría que sería la Trinidad, se puede afirmar que era reunión de dioses, de Dios con dioses, con la misma autoridad. Claro, repito, no estamos negando la Trinidad. ¿En cuanto al nombre de Dios que le había preguntado? ¿En cuanto al nombre? Bueno, los nombres denotan las actividades que Él está haciendo en cada nombre, y denota también que va a haber un nombre, que Él es sobre todo, pues, sobre todo, así como va a ser todo en todos, es sobre todos. Yo me imagino que Dios creador, con todos los criadores, son nada más portadores de energía, portadores de materia, portadores de esto, portadores del otro, pero nunca creadores, ¿verdad? Son criadores en medio está el creador, del cual sí Cristo es creador, el Hijo. Una pregunta, doctor. En esa reunión de dioses de la creación, ¿ahí se pueden también introducir la preexistencia nuestra, de cuando nos dieron la opción? ¿O fue antes? No, yo creo que la opción, yo estoy creyendo ahora cada día más en las opciones según el tiempo que nos toca vivir, o que se aproxime el tiempo de darnos cuerpo. Como que hubiera, por ahí oí algo, sonar campanas,
como que hubiera una época en que dicen, por ejemplo, dice Dios, voy a tomar ya estos, voy a hacer ya los de la época de la tribulación. Y los del milenio todavía falta, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros optamos previa creación de este escenario para Adán, no previa creación de todo. Como que Dios no se eso, como es Dios de orden, no se amontona todos los planes juntos, pues los va haciendo según el orden en que se van a ir realizando. Es una manera. Ahora, que la persistencia es evidente, hermano, el solo hecho de venir sacerdotes, tanto los de Leví como nosotros, ya grita la preexistencia. Hermano Otto, aquí en el Salmo 82 dice, todos ustedes son dioses, pero morirán como hombres. Entonces a mí se me ocurre que, ¿será que en la tierra existen dioses y también hombres? ¿Será que existen dos simientes diferentes? ¿La tierra? Sí, de dioses y otra de hombres, porque ahí la separan. Pero seguro, razas paralelas. Son creaciones de tipo hijos de Dios. Ahora, lo que no estoy en condiciones de contestar es si esas creaciones de tipo estirpes divinas, hijos de Dios de pie, estén en la tierra al mismo tiempo de Adán, pero caídos sí. Pero nosotros seremos dioses y aparte habrá gente que es hombres. Porque cuando el Señor le habló a los fariseos, les dijo, yo dije de dioses, ustedes, dioses sois. Y aquí dice, y moriréis como hombres. Yo digo que todos los hombres que resultaron hombres los hizo de estirpe de dioses, pero cayeron. Aparte que haya otras especies, pero esas son otras especies. Todos cayeron aquí, todos cayeron. Ahora, si hay otros caídos de otras especies, también se acepta, pero no los de pie, porque los de pie están en su esfera, y no creo que ninguno de ellos sea juez tampoco. Porque el primer que fue Adán era Dios, ahora era Dios. Sí, no, y además que se constituyen en acusadores los de las esferas que deben caer, ¿no? Igual que Luzbel se constituyó en acusador de nosotros. Ahora, por el otro lado, cuando tú decías que arrastra la tercera parte de las estrellas, eso es arrastrar en la confabulación universal a otras estirpes, ya no solamente los hombres. Entonces es una guerra galáctica contra Dios. Esas ya son otras estirpes. Es casi al infinito, porque no sabemos cuántos hay. No, referente a lo mismo, hermano. Quiere decir esto que el hombre, bueno, no era prácticamente un hombre, sino que fue degradado a la categoría de hombre, cuando cayó, cuando pecó. O sea, mortal. Sí, o sea, mortal. Pero había sido puesto como Dios, sí. Y cuando pecó, fue puesto como hombre, sí. Iba a morir como hombre. Ahora viene el Señor para hacer la obra en todos los hombres, para hacerlo como dioses. Sí. Bueno. La pagaste. Y yo me toda se volvió humana en Adán. Si hay otros serán humanoides, que es lo que estábamos diciendo, y antropoides, etcétera. Sí, con respecto a lo que se estaba hablando anteriormente sobre el tiempo en que van a ser puestos los diferentes hombres en la tierra, dice en Apocalipsis cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Quiere decir que eso habla de preexistencia, pues, ¿verdad? Y de preexistencia a este mundo. Sí, y de una toma de decisión en ese tiempo. Porque yo entiendo que los que están escritos en el libro de la vida son los que tomaron la decisión, pero vienen a confirmarla aquí en la tierra. La escogencia del tiempo en que van a venir es de Dios. Y los va a ir poniendo en el tiempo preciso a confirmar su decisión que hicieron anteriormente. Es lo que yo miro aquí de eso. No, eso es irrefutable, hermano. Yo creo que ya eso está tan claro, así sentado, que solamente una persona muy, muy, muy cerrada no lo podría ver. Ahora, claro, tiene muchos bemoles, tiene muchas explicaciones que tal vez no podemos dar, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hecho de que a Cristo Jesús, nuestro Señor en cuerpo humano,
le pidieron 3 veces la voluntad. Que esa es una cosa que me dio el Señor allá en Honduras ahora que fuimos. ¿Cómo le pide la voluntad en la esfera preexistencial de cuerpo humano? Le pide la voluntad 2 veces, para alma y para cuerpo, en la Getsemaní y en la cruz. Y entonces tenemos ahí que hay una triple confirmación. Una confirmación más bien doble, pero son 3 dobleces, como dice el proverbio, ¿verdad? Pero la una es el doblez con que ya viene uno, y el otro doblez del Hijo y el otro doblez del Espíritu Santo. Entonces ahí vienen ya a ponerse en esa forma. Ahora, esto nos indica, aunque no sé cómo se va a colocar la voluntad ahí, ¿verdad? Si la voluntad está corrida entre los 3, o una voluntad que se va a ir identificando con cada área de las 3, o es una voluntad en cada área. Eso habría que estudiarlo. No sé, sí, tal vez yo tengo una opinión respecto a eso. Digamos, yo entiendo que el ser integral, espíritu, alma y cuerpo, tiene una entrada a cada una de sus partes, que es la mente, ¿verdad? Pero no que el cuerpo tenga una mente y ni el espíritu una mente, ni 3 mentes, sino que es una sola entrada para los 3, ¿verdad? Entonces no sería una sola voluntad como entrada para los 3 compartimientos. Se va corriendo. Sí, pues, que como que se fuera eso es lo corriendo. Pero habría que esperar más luz, porque si no vamos a terminar como una triple personalidad esquizofrénica en uno mismo. La esquizofrenia no es nada más que la disociación de las personalidades del hombre. Bueno, descripción científica, porque nosotros sabemos otras cosas. Una disociación de la personalidad humana, pero viviéndose al mismo tiempo. Y entonces por eso es que el hombre se enloquece, pues, porque no sabe a quién atender de los 3, ¿verdad? Yo estaba estudiando algo de eso, de la voluntad y de eso. Yo lo que miraba era que, como decía Sergio, es un solo ser integral que hace uso de muchas cosas que las tienen las 3. Por ejemplo, lo que no se está tratando con el pecado, sino que se está tratando con la compañera sin pecado. Porque la Eva que sale del costado de Adán es una Eva sin pecado. No hubo sangre por medio. Ya después la caída y todo que nos involucra a todos por razones del alma, eso ya es otra cosa. Entonces, ahora, la razón por qué, espero estarme explicando, hermano, si no me preguntan, la razón por qué la Eva postrera no puede caer es porque es la esposa idónea formada por el Espíritu Santo del Adán que no cae. Se quedaría sin mujer, sin esposa. Le falló el Espíritu Santo. Allá falló Eva en sí, pero acá no somos nosotros los que vamos a fallar, es el Espíritu Santo. Por eso el que no se rinda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo rinde, porque ya es del postrer Adán. De tal manera que el problema no es entre nuestro espíritu y nuestra carne, sino el problema es que nosotros nos interponemos en no dejar que el Espíritu Santo domine nuestra carne. Entonces lo van a hacer de alguna manera. No sé si me explico. Ahí no es asunto de que vamos a ver si Dios domina la carne. Por eso Dios no tiene ningún precepto, ni se ocupa de mejorar la carne, sino echarla y que la matemos. Pero no dice que la eduquemos, porque lo que van a hacer de la carne, carne es. Educa tu voz para servirme bien a mí. Eso no. Sino cántame como el Espíritu te dé y me estarás cantando a mí. Por eso no cuenta la voz. La voz de Caruso es para las almas de las gentes. Si no, solo los buenos cantantes tendrían acceso a la adoración y a la alabanza a Dios. Esto aclara algo que había en mi mente. Por ejemplo, si Adán hubiera sido imposibilitado de caer, Eva no hubiera caído. Y si Adán no hubiera caído cuando cayó,
y se hubiera prolongado, usted decía al principio, se hubiera prolongado, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera caído? O sea, hubiera sido un Adán que hubiera vivido en la tierra, o donde estaba, por muchísimos años, pero con opción de caer alguna vez. Okay. Definitivo, porque no hubiera mejorado nada Adán si no cae, sino que se mantiene su estado, solo lo prolonga por el árbol de la vida. Y siempre hubiera tenido el peligro. Siempre estaría en opción. Pero la prueba esa que le pusieron a Adán no era para ese momento, ¿no? ¿Cómo no? Para cualquier momento, y hubiera tenido que seguir en prueba. Eso indica que el Señor prueba a todos los que tienen opción, hasta que llega un momento en que ya hace la operación. Entonces, digamos, si tú o yo nos ponemos a educar desde el púlpito las almas, o sea, la carne, tú y yo estamos legalizando. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo no es arreglar la carne. Sería ponerle un bonito vestido al mismo marrano. El trato es hacer morir lo terrenal. Por eso venía yo pensando Está expuesto a caer. el yo de uno, ¿no? El yo. Ahora le decía yo a alguien, creo que fue Sergio en el camino, ese es el problema si nos ponemos a hacer centros educativos, que pierde la prioridad de la iglesia. No que sea pecado ni que sea malo, pero que según el lugar que va a ocupar. Porque si no estamos educando almas. O sea, no digamos almas, porque alma suena bonito. Estamos educando carne. Y ahora me vas a entender mejor. Ahora desde el púlpito, cuando uno se pone a fustigar los frutos de la carne o el producto de la carne, lo que está haciendo es ocupando el trabajo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo va a hacer, pero en el que ya está en el árbol de la vida. No sé si me explico. El que no está en el árbol de la vida, ¿para qué le va a decir uno que dé una buena manzana? Si el árbol es malo. Pero si ya está en el árbol y está dando manzanas malas, entonces se le fustiga, pero no uno, sino que el Espíritu lo va a hacer en él. Y si uno está, da manzanas buenas, da manzanas buenas. ¿Qué le está diciendo uno educándola? Cuando lo que tiene que hacer es el Espíritu hacer santo dominio de esa carne. Y entonces ya no hay que pedir el fruto bueno, sino el fruto bueno sale. Interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Si la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, quiere decir que no pasa la tribulación. Sí y no. Es que la tribulación para el cuerpo de Cristo místico, que está debajo del propiciatorio, que ya ha sido crucificado con Cristo. Es que noten eso, hermano, por favor. Después, el hecho de estar, mire, ya se me fue la idea. ¿Estaba hablando de la tribulación? No, El hecho de estar debajo del altar del cuerpo místico de Cristo es que ya fue crucificado con Cristo. Ya habéis sido crucificados con Cristo, pero no uno, sino el yo de uno. Entonces quiere decir que ese yo crucificado no puede entrar a la tribulación, pero no quiere decir tampoco que el que no tenga el yo no crucificado va a entrar a la tribulación. Si es del cuerpo de Cristo, lo van a hacer que crucifique el yo para estar debajo del altar, porque sería como que entonces Cristo tendría que volver a ir al Calvario. El rescate del postrer Adán, oigan eso, el rescate del postrer Adán es bajar a rehacer a Cristo en el holocausto, sacarlo de la muerte segunda. Con respecto a la muerte, cuando Adán pecó, transgredió, entró la muerte, que le habían dicho moriréis, ¿no? Entró la muerte espiritual, muerte física y la muerte segunda. ¿Será que antes Adán tenía algún dominio sobre la muerte? Porque resulta que en el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, en primer lugar, en el 5:12 dice que la muerte entró por el pecado, ¿eh? La muerte entró al mundo por el pecado. Exactamente, fue la puerta para entrar, a ejecutar.
Después dice en el versículo 21 que el pecado reinó en la muerte. O sea que mientras hubo muerte, el pecado reinó en la muerte. Pero en el versículo 2, capítulo 6, dice, nosotros, dice Pablo, que hemos muerto al pecado. Entonces, si el pecado reinó en la muerte, ¿cómo es posible que ahora nosotros muramos al pecado? Es decir, me explico, miro ahí una contra... Morir al pecado es morir al yo. Por eso, yo lo entiendo. Pero la muerte es un producto del pecado. Entonces, ¿cómo ahora nosotros podemos morir al pecado? Es decir, no sé si me explico. No entiendo. La es que muerte, ahí la terminología es un poco difícil. La muerte es resultado del pecado. O sea, el que peca muere. Depende de qué muerte estás hablando. Sí, pero es resultado del pecado. Sí. Es decir, muerte espiritual, muerte física y muerte segunda. Entonces ahora, aquí dice, nosotros que hemos muerto al pecado. Es que ya Es decir, ¿cómo podemos morir nosotros si la muerte es resultado del pecado? Es decir, no sé si... Es que la muerte es separación. Aquí hay un texto que damos, hermano. Dice, es una ecuación que usted le va a buscar la salida. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Exactamente. Y el poder del pecado es la ley. No queda, está difícil. Yo creo, hermano, que lo que pasa es que ahí se está hablando de diferentes clases de muerte. A eso voy. Cuando se habla de No. Hay tres. Muerte del cuerpo, la muerte física, muerte del alma y muerte del espíritu. Entonces, la muerte del espíritu ya al final es muerte segunda. O sea, si llega a ser eliminado, por decir algo, el espíritu, es decir, la muerte lo que hace primero es matar el cuerpo. Porque tenemos, para que haya juicio, está establecido somos que mueran una vez y después del juicio. Ahora, el juicio es en virtud de que ya nos salimos del cuerpo y solo vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo. Entonces hay que matarlo para juzgarlo. Eso es la muerte física. Sí, muerte física. Pero luego hay que ver si se murió él en muerte espiritual o si estaba restablecido. Es decir, que incluso antes de que Adán pecara ya había un tipo de muerte ahí. Hermano, No, yo creo que cuando se habla de muerte nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere decir muerte, porque para nosotros no significa lo que para Dios significa. Si nosotros hablamos de muerte espiritual, es la separación de Dios de nuestro espíritu. Si nosotros hablamos de muerte física, es la separación de nuestra alma y nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos de muerte eterna, estamos hablando de una separación total de Dios. El pasaje que vos leíste dice que nosotros debemos de morir al pecado, es una separación de nosotros al pecado. Nosotros debebemos de morir al pecado. La muerte que es... Ese ya es un personaje. Por eso, ese personaje. Ese ya es el personaje. Pero ese personaje... Es un ejecutor, nada más. Ahora tengo una pregunta. Digamos... por lo que vemos, Adán le permitió la entrada a la muerte a la tierra. No podía entrar la muerte a la tierra, porque no había pecado en la cabeza federal. Eso quiere decir que las razas paralelas y todos los hijos de Dios venían huyendo como a una ciudad de refugio, donde no había pecado y la muerte no podía entrar. Y aunque ellos tenían pecado, la raza paralela tenía pecado, la cabeza federal, sí pues, sí, pues. O sea, ¿será que por eso se vinieron a refugiar? Claro, ¿Y otra ciudad de refugio, pero esta era una. Otra cosa, que Adán no podía morir porque él tenía la vida de Dios corriendo en su cuerpo, dentro de él. Entonces, él nunca hubiera podido morir porque él tenía, o sea, como no tenía sangre, tenía la vida de Dios corriendo en su cuerpo. Sí, no, eso está establecido, pero la pregunta que le decía por allá era que no sé quién le dijo, le iba a quedarse perennemente en prueba. Al decir el Señor, muerte, yo seré tu muerte, está diciendo, bueno, definitivamente así fue, está diciendo, ahora yo tengo el poder sobre la muerte. Licenciar al verdugo, porque no hay a quien matar. Exacto, mire, entonces, exacto. Pero él está diciendo, ahora yo tengo el poder sobre la muerte. Por eso le preguntaba si el primer Adán no había tenido algún poder precisamente sobre esa muerte. La muerte no tenía poder sobre él porque había muerte. Estaba aislado esta parte. Estaba en cuarentena. Pero este postrer Adán tiene el poder sobre la muerte. Pero él es Dios, acordate de eso. No tenía. Sí, es que ese es el punto. Es que hay dos puntos. No nos va a fallar Cristo. Primero, porque es un vencedor humano. Y segundo, porque es Dios. Mejor dicho, primero, porque es Dios. Segundo, porque es un vencedor humano. Yo traía una
Es que el diablo tenía el poder de la muerte, ¿no? Mire, no me decía que Adán, ¿por qué Adán tenía que comer del árbol de la vida estando en el huerto? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Será que Adán tenía que comer del árbol de la vida? Porque fíjese, él tenía la vida de Dios. Él estaba creado eternamente. ¿No será que el árbol de la vida le servía a él para después, no estando en el huerto? Porque fíjese que no le interesó el árbol, o si comió uno no sabe. Pero ya si hubiera comido ya con sangre, sí se eterniza. Pero él era eterno desde que lo crearon, con la vida de Dios dentro. Entonces, ¿qué objeto tenía tener el árbol de la vida? No era eterno. Porque, bueno, digo, como tenía la vida de Dios dentro de él. Pero no era eterno porque le dijeron, el día que él coma, de cierto morirás. Ah, por eso, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pero el de la vida, yo creo que, le digo una tesis. Pienso que el árbol de la vida estaba precisamente para que en el momento que hubiera debilidad en él, podría accionar a restauración de vida. Pero sin pecado. Por eso sin pecado. ¿Será que comió? Solo debilitado. Es decir, estar eternamente. No comió hasta que se abrió el camino por la carne. Hermana, usted dice Yo que no tiene objeto que le da. que si no sería que sí había envejecimiento y que el árbol de la vida iba a restaurar. Era rejuvenecimiento. Pero si no tiene Es para la salud de las naciones, ¿verdad? ¿No será que el árbol de la vida era de 0 a 1000 años? Y a los 1000 lo tenía que comer para restaurarse otra vez por ciclos. Todo eso es especulación porque no hay ningún dato. Sí, en un ciclo he aprovechado los tiempos. Sí, no hay ningún dato de que se haya comido del árbol de la vida. Y sí hay un dato tremendo de que para evitar que lo comiera. Puede ser que después del pecado, pero podría ser también que no hubo necesidad mientras no hubiera habido transgresión. Entonces, la pregunta es porque ¿cuánto tiempo duró en el huerto? Eso sí es En el huerto pueden ser miles, millones de años. por eso. Entonces, él llegó Tal vez no millones, pero sí una miles. edad, lo pusieron en una edad perfecta, pero cuando él pecó, el proceso de envejecimiento tuvo que haberse dado. El proceso de envejecimiento no es solamente desgaste. Bueno, puede ser producto del desgaste, desde luego, pero es morirse ya, es empezar a morir ya. Él no envejeció en el huerto. porque no- Seguramente que no. Puesto que no tuvo niñez, no tenía por qué tener vejez. Ahora que usted dice millares de años en Adán, ¿cómo aplicamos nosotros? ¿Qué puerta encontramos para hablar de la edad que dan allí de Adán? Es que la edad que da de Adán es cuando se contó al tiempo. Pero no dice nada cuando no se contaba el tiempo. Por eso es que no dice qué edad tenía Adán cuando estaba en el huerto. No la agarra de allá a partir de 0 años. ¿Alguien? Entonces quiere decir que el sistema solar y todo eso mientras estuvo en el huerto era completamente diferente, porque si no había tiempo. Los días creativos eran eras. Es decir, el sistema solar era diferente. No. Hermano, lo que usted decía de la síntesis. ¿Quién estuvo ahí? Lo que usted decía de la síntesis, biosíntesis, fotosíntesis y bioquímica, fíjese que, digamos, la vegetación en la tierra crecía y si no había sol, Es la bioquímica de la ecología. no había sol cuando crecía la hierba y solo el sol da la fotosíntesis. Sí, por eso precisamente. Eran bioquímica, por bioquímica. Química orgánica. Hermano, y lo del heliograma que dijo. Heliograma, yo no he cogido ni diccionario ni nada. Es una gráfica. ¿Ah? Pero es en tercera dimensión, es una gráfica en tercera dimensión, ¿verdad? ¿O no? De la tercera dimensión también. Fíjate que yo no sé qué es. Yo leí en un... Me suena que es como de zoólogos, a ver qué. Apagado, pero apagado. Si todo el mundo sabe vender, no te das pena. Fíjese, estaba yo pensando en algo que usted dijo, una cosa que usted dijo en la otra reunión, que puede haber cuerpos viviendo en la misma esfera, pero en diferente plano y en el mismo espacio. Entonces, fíjese, yo estaba pensando esto. ¿No será que el paraíso y el Seol están aquí en la misma tierra, pero en otra dimensión? Si después de haber dicho eso, cualquier cosa puede estar aquí. Porque, por eso le digo, porque entonces no tendría tanto, ¿cómo le digo? Sentido de que esté en el centro de la Tierra. Porque en el centro de la Tierra hay un montón, lo que hay es un fuego terrible y el hecho que Dios puede usar el mismo espacio no quiere decir que también va a desperdiciar espacio. ¿No? También.
No, pero dice que Cristo bajó a los espacios más profundos de la tierra. Ah, eso sí, pero ahí puede estar Tártaro y todas esas cosas. Pero yo digo, por ejemplo, como dicen que, fíjese que el que se muere, yo he oído, por ejemplo, testimonios de gente que se murió. Y dice que se pasa tiempo vagando y en el mismo espacio y mirando a la misma gente y no se va. Pues sí, ya es que la dimensión es... A mí lo que me convenció mucho después de haber... Ustedes saben que estas cosas yo las he traído arrastrando por varios tiempos. Pero vienen los que tienen estudios de eso, libros, etcétera, y entonces ellos explican con vocabulario más fácil. Entonces, donde yo entendí fue en eso de las telenovelas, hombre. Ahí fue que lo entendí tan claro. No le viene una telenovela que me caen mal, por cierto. Sí, para algo sirvió. Que una telenovela que estemos mirando aquí está sucediendo en cada átomo de energía, de vibración eléctrica. Y entonces está sucediendo aquí. Está sucediendo aquí, no nos damos cuenta. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, un carro. Un carro viene y va a chocar. En la telenovela me refiero. Entonces viene el carro y el carro va aquí, en los granitos de... Lo que pasa es que por no tener la misma sintonía de onda, no lo miramos. Pero ese carro viene y aquí hay otro carro que se atraviesa ahí y no chocan. Sencillamente porque las vibraciones del uno, que es vibración también, el carro, es vibración de una onda diferente al otro carro que va ahí. Y se atraviesan así, no oímos las voces. Bueno, ya lo demás es fácil de entenderlo. Pero fíjense que claro, ¿verdad? Si tuviéramos la misma sintonía, entonces ahí viene un carro y se va a chocar con el otro y que no sé cuánto. Bueno, por ejemplo, cuando las personas que han tenido la experiencia de ver salir demonios de la televisión, es que eso que están viendo en la televisión se pone la sintonía de ellos. Sencillamente Dios les da la facultad de poner la misma sintonía. Míreme, ¿qué telenovela ni qué 8 cuartos? Encima de la cabeza de cada uno de nosotros hay grandes batallas angélicas. ¿Y acaso las vemos? ¿Acaso las oímos? Hermano, fíjese que yo estaba viendo, perdón, solo estaba oyendo a Gerardo de Ávila. Dice la recia batalla que libró el mensajero, que venía a auxiliar a Daniel. Y este hombre dice, en un mensaje que habla sobre el misterio de la oración, dice que por no haber sido defraudado fue que auxilió a Daniel, pero Daniel pudo levantarse e irse a ver vitrinas, y entonces hubiera regresado el mensajero. Y la batalla que está librando es terrible, y le dicen a Daniel, desde el primer día, o sea que lo oyeron en el primer día, pero no fue auxiliado por esas batallas que se acaba de decir. No, hay batallas encima. Terrible. Y se llaman un ángel a otro, aunque sea el mismo espacio. Eso es lo que queremos dejar claro. Fíjese que estaba pensando en eso de las batallas angélicas. Ahí se mira ya una dimensión diferente, la nuestra aquí. Entonces pensaba yo en lo que decía cuando dijo el Señor que rompió el velo, que es lo que ahora nos separa entre aquí y allá. Entonces sí puede estar en el mismo plano, pero con un velo. Sí, pero no veo yo por qué el Señor va a amontonar en un mismo cuarto, teniendo tanto cuarto. Tienen razón los que dicen que aquí en la misma tierra es el infierno. No, pero no nos pongamos en ese plano, porque entonces ¿para qué creó tanto espacio y tanto terreno? Claro, él va a distribuir y sería como amontonarse en un carro habiendo 10 carros para que vayan bien holgados, es igual. Él es más inteligente que nosotros, entonces nosotros en nuestra estupidez, ¿verdad? Tupidos, ¿verdad? Para no decir estúpidos, hacemos cosas que son inteligentes, ¿no? ¿Y cómo no lo va a hacer Dios, verdad? Así que no, nada más por decir algo, estamos hablando de que se pueden interferir los planos, sin notarse el uno al otro, sencillamente eso. Pero no que tenga que usar y que aquí esté el infierno, allá en Maranata, pues no en el Limba Central. Aquí en Maranata. No, pero la gente que dice eso es sencillamente porque quiere justificar su estancia acá y dice que son malos. Los que dicen eso son los testigos de Jehová. Son buenos. Y ellos dicen que el infierno va a quedar aquí en la tierra. No, pero eso lo dicen en otro sentido. Fíjense que, por ejemplo, las ondas sonoras, una telenovela, una radionovela, como eran antes, es lo mismo que pero más gráfico, una telenovela. Pero la radionovela es la misma, solo que es vibración sonora, como la otra es vibración de luz, y la otra es saber de qué serán los demás. Es que fíjese que a mí me salió la duda, ¿sabe por qué? Por David Copperfield. Es que no sé si usted se acuerda el cuento ese que hizo cuando sacó el Triángulo de las Bermudas. Sí. Él explicó que lo que él hizo fue pasar a la otra dimensión. Que en la otra dimensión hay un montón de cosas y que lo imposible era traerlo. Pero que él encontró el radio de acción él que es él metió
Sí, pero la idea es que él ya tenía la idea de que aquí, es a la par, la imitación diabólica. Ahora, lo interesante es cómo cada vez más se va apareciendo la ficción a la ciencia y a la verdad. Y va a ser muy difícil distinguirlo. De tal manera que por ejemplo, los demonios, los ángeles, que de repente se van a ver, puede ser de dos maneras. Ellos tienen la facultad de hacerse ver, poniendo su sintonía ahí para que los miren, sabiendo la sintonía de nosotros, ¿verdad? O bien a nosotros nos van a dar la vista para poderlo ver. Fíjese que yo vi una película hace como 2 días, se llama El Séptimo Sello. Sería bueno los domingos. No, hace como 2 días, ya fui el domingo. Fíjese que esa película dice que, eso se llama El Séptimo Sello, rompen los 7 sellos de Apocalipsis, pero me impacta ver que dice que la tierra va a ser destruida cuando un lugar en el cielo que se llama el Gaf sea vacío. Entonces me puse a leer, a ver qué era el Gaf, y encontré en un libro ahí, que se lo voy a enseñar, que dice que el Gaf es donde están las almas de los que van a venir a la tierra, y que ese lugar un día se va a quedar vacío y ya no van a poder seguir mandando almas a la tierra, y que va a haber, por ejemplo, gente con niños en la barriga pero que no van a poder nacer porque no tienen alma. Fíjese. Y sí existe el lugar, o sea, en un diccionario bíblico dice que es el lugar de donde vienen las almas del cielo. No, si en algo se deben de basar esos tipos. ¿No fue ellos digo algo? No. Bueno, el punto es mucha tele y mucho cine y poca asistencia. Bueno, el caso es que somos producto, ¿saben cómo lo vi yo, hermano? Somos producto de un mundo ecológico como un vaso en que floten basuras. Entonces, digamos, nosotros estamos inmersos en vaivén de espíritus. El agua sería los espíritus, pro y contra, y la basurita se va a mover para un lado, para el otro, desde luego dentro de un plan, en el caso humano. Lo demás también debe tener plan, pero yo a lo que me refiero es que vamos a ser movidos por espíritus, para bien o para mal, siempre y cuando nuestra voluntad pues dé lugar, ¿verdad? Porque si hasta Dios nos pide la voluntad, ¿qué espíritu podrá arrastrarnos sin voluntad? Fíjese, bueno, que ya fuera de esto, no sé si ya... Bueno, entonces apachemos, sí. Pero bueno.